Y ahora nos tenemos que ir al Congreso de los Estados Unidos, especialmente por la declaración de ese hombre que ven, un ex militar que ayer, en ese escenario solemne, aseguró que Estados Unidos ha llegado a encontrar, a lo largo de la historia reciente, restos biológicos no humanos en algunos objetos o en los restos de algunos objetos voladores no identificados, de ovnis. In 2014, I was an F-18 Foxtrot pilot in the Navy Fighter Attack Squadron 11, the Red Rippers. And I was stationed at NAS Oceana in Virginia Beach. After upgrades were made to our jet's radar systems, we began detecting unknown objects operating in our airspace. These sightings are not rare or isolated, they are routine. David Cuevas, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, después de muchos años leyendo, escuchando, documentándote en torno, digamos que a noticias de este tipo, ¿cómo te quedaste anoche cuando escuchaste esa declaración ante el Congreso de Estados Unidos? Pues la verdad me sorprendió, pero solamente en parte. Solamente en parte porque, bueno, para empezar, este señor, David Grusch, ya hizo unas declaraciones incluso bastante más espectaculares hace apenas un mes. La diferencia es que ahora lo ha hecho ante el Congreso y, bueno, pues bajo juramento, que es lo que quizá llama más la atención, ¿no? Pero estamos viviendo una época muy interesante en lo que respecta al asunto de los ovnis, ahora lo llamamos UAPs, ¿no? Atendiéndonos a esas siglas de objetos desconocidos aéreos. Y, bueno, pues si hace un par de meses la NASA celebraba un panel histórico en el que hablaba precisamente de la posibilidad de que hubiera un porcentaje, aunque fuera mínimo, de casos de ovnis que no tuvieran una explicación. El Pentágono lo hacía también hace relativamente poco. Bueno, pues este señor que lleva, bueno, pues dando entrevistas a diferentes medios y haciendo declaraciones un tanto explosivas en las últimas semanas, bueno, pues finalmente ha jurado frente al Congreso, bueno, pues que él es conocedor, aunque no haya visto directamente, de ciertas informaciones que apuntarían a que, bueno, pues los Estados Unidos contarían con, bueno, pues restos de naves no humanas y otra serie de cuestiones que ha ido adelantando, insisto, en las últimas semanas. De todas formas, la expresión que utilizó este exmilitar en su declaración, como muy bien recordabas, jurada ante el Congreso de los Estados Unidos, hombre, fue llamativa, pero también muy genérica. Él habla de que han encontrado restos biológicos no humanos. ¿Qué quiso decir? ¿Qué crees que quiso decir con esa frase? Hombre, yo creo que yo no estoy en la cabeza de Grusch, hay que dejarlo claro, no sé exactamente cuáles son sus intenciones, es un tipo de que no se sabe demasiado, estuvo al mando precisamente de una investigación sobre estas cuestiones relacionadas con los WAPs de manera oficial y yo creo que aquí aquello de que afirmaciones extraordinarias requieren de pruebas extraordinarias cobra su mayor escenario, ¿no? Este señor dice efectivamente que él es custodio de esas informaciones, pero él no lo ha visto, ahí se lo han contado, y él no puede dar ninguna prueba física o fehaciente de este tipo de informaciones, ¿no? Hay cierto oscurantismo a este respecto y no se sabe muy bien cuál es su intencionalidad al hacer este tipo de declaraciones que obviamente, para empezar, va a copar la atención veraniega de todos los medios de comunicación, porque no estamos hablando de que hay extrañas cosas en los cielos que no sabemos lo que es, estamos hablando de aparentes restos biológicos, no solamente de esos, no sé, vamos a llamarlos presuntos, ¿no?, extraterrestres, por esto de poder ser no humanos, sino que incluso habla de que se han utilizado restos de esas naves para realizar tecnología inversa, ¿no? Entonces, claro, a mí todo esto me recuerda un poco, imagino que como los telespectadores de 13, un tanto a la película Independence Day, ¿no? De hecho, muy cerquita precisamente de esa fecha. Totalmente, sin lugar a dudas se recuerda a esa película. En todo caso, esa documentación que, como muy bien recuerdas, el exmilitar en el Congreso dice, bueno, yo no dispongo de ella, a mí me la han contado, en todo caso, de existir, sería material clasificado, claro. Claro, es que aquí el kit de la cuestión. Claro, podemos hacer especulaciones, ¿no? Por intentar ir un poquito más allá de lo que están diciendo todos los medios. ¿Por qué estas declaraciones ahora y de esta magnitud? Bueno, decir que estas declaraciones están englobadas en el ámbito de ciertas,
informaciones o intereses por parte del Partido Republicano de que haya transparencia en el gobierno demócrata para revelar ciertas informaciones. Y evidentemente está claro que no ha habido prácticamente ningún presidente de los Estados Unidos en los últimos 20 o 30 años que haciendo campaña electoral no haya dicho: si me votáis voy a desclasificar todo lo que se sabe sobre ovnis. Y bueno, cuando llegan al poder, pues si te he visto no me acuerdo, ¿no? Entonces es algo que interesa no voy a decir que al grueso de los estadounidenses, pero sí una parte muy importante del país. Con lo cual puede estar esto siendo instrumentalizado de alguna manera para presionar al gobierno demócrata, entre otras muchas cuestiones, añadir una más al tema de los objetos volantes no identificados. E insisto, subimos la apuesta al hecho de que haya ya, digamos, aeronaves no humanas rescatadas. Se habla de una campana enorme del año 1933, se habla también de una nave con la extensión de un campo de fútbol, imagino americano. Claro, estamos hablando ya, estamos como doblando la apuesta de lo que se lleva viviendo en los Estados Unidos en lo que respecta a materia ufológica del último año, ¿no? Con lo cual, no tenemos pruebas, solo tenemos la declaración de este señor que dice que a mí me han contado, a mí me han dicho. En las entrevistas que le ha hecho ha dado mucho más detalles que en el Congreso, que se ha mostrado mucho más comedido, pero independientemente de eso, lo que ha dicho lo ha dicho, y lo ha dicho bajo juramento. Pues David Cuevas, de verdad que nos has ayudado mucho a entender y a poner en su contexto esas declaraciones ante el Congreso y bajo juramento de un exmilitar de Estados Unidos que hablaba de aquello de que se han encontrado a lo largo de la historia reciente restos biológicos no humanos en algunas de esos avistamientos de ovnis. David, lo he dicho, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. A vosotros, buen verano.